Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy vamos a continuar con los contenidos referidos al diagnóstico diferencial, teniendo en cuenta todo lo que ya hemos aprendido y podamos colocar en la balanza todos esos contenidos previos, como son la historia clínica, la anamnesis, el análisis funcional del paciente, evaluar bien las funciones que el paciente realiza, si son funciones correctas, si están alteradas, si hay un desequilibrio. Eh, Eso nos va a ir guiando para determinar la causa y el sitio donde asientan esas maloclusiones. Ya vimos cuáles son las posibles causas y ustedes lo estudiaron en el práctico pasado, evaluando y realizando el diagnóstico etiológico. En este momento, entonces, sabemos que en cualquier tratamiento ortodóntico el diagnóstico es el pilar que sustenta nuestras acciones futuras, teniendo en cuenta todos los elementos, herramientas o como quieran llamarlas, con que contamos para arribar a un plan certero. Entonces, el diagnóstico diferencial consiste en clasificar ahora las anomalías de acuerdo al lugar, sitio o tejido en que se originaron o asientan. Observemos cómo se modifican las estructuras faciales según la alteración que ese paciente tenga, que puede ser dentaria, puede ser muscular o puede ser ósea. Entonces, vamos a poder observar todas esas características y determinar cuál es primero la causa y luego el sitio donde están asentando estas alteraciones. Entonces, podemos comenzar a desglosar un poco en los planos de los tres planos del espacio cómo dividimos o cómo evaluamos las anomalías en una dentición primaria. En los tres planos del espacio podemos decir que en el plano antero-posterior, las anomalías que nosotros podemos valorar en la dentición primaria son las clases 2 y las clases 3, que a su vez pueden ser, cada una de ellas, dentarias, musculares u óseas. Mientras que las anomalías verticales pueden ser las mordidas cubiertas o supraoclusión. Esta está siempre muy relacionada con la clase 2 ósea, con la clase 2 segunda división, mientras que las mordidas abiertas están relacionadas en muchos casos o en la mayoría con los hábitos. Pero bueno, esto ya lo vamos a ir viendo en la medida en que vayamos desarrollando cada una de estas alteraciones. Mientras que las anomalías transversales son aquellas que evalúan las mordidas cruzadas laterales, las atresias maxilares, que pueden ser uni o bilaterales, y a su vez dentarias, musculares u óseas. Dentro de los problemas más frecuentes que se observan en la dentición mixta son los relacionados con la longitud del arco, como son el mantenimiento de la longitud del arco, que ustedes ya vieron, cómo los distintos autores fueron analizando las características de la dentición primaria y cómo se mesializan los elementos permanentes cuando se produce la exfoliación de los dientes primarios, las caries proximales en dientes primarios, cómo afectan a la longitud del arco, la pérdida de dientes primarios anquilosados o sumergidos, alteraciones en el orden de la erupción de los dientes permanentes, la erupción ectópica de los dientes permanentes también, y la impactación de los elementos dentarios, que generalmente se da mucho en los cáninos superiores y también se está viendo en los cáninos inferiores, en los segundos molares permanentes y en los terceros, por supuesto. Ahora, con respecto a las anomalías de la dentición mixta y permanente, según los tres planos del espacio, las podemos clasificar
de la misma forma en que veíamos antes las relaciones en los distintos planos, como son las anomalías según las relaciones anteroposteriores. Tenemos la clase 1, en donde vamos a observar las alteraciones en el sector anterior, por una labioversión de dientes anteriores, una linguoversión de dientes anteriores, un apiñamiento en esos mismos dientes, dientes anteriores en hipo o hiperoclusión, o sea, con mordida abierta o sobremordida, y teniendo en cuenta siempre que la relación molar y canina se encuentran en una relación normal, digamos. Pero nosotros no podemos hablar de clase 1 sin tener en cuenta que la clase 1 es una alteración, porque si yo digo tengo un paciente en clase 1, quiere decir que la alteración se encuentra en el sector anterior y que alguna de todas ellas se encuentran en este esquema. Tampoco debemos olvidar la mordida cruzada anterior, que ya lo vamos a ver, teniendo los molares y caninos en clase 1. O sea, una normoclusión es cuando molares, caninos y dientes anteriores se encuentran en una relación normal, como su palabra lo indica, o neutrooclusión, cumpliendo con todas las normas que las llaves de Andrew nos definen como una normoclusión. Entonces, tengamos siempre en cuenta que la clase 1 es una maloclusión y que la vamos a siempre relacionar con las alteraciones en sentido anteroposterior y que la alteración se va a encontrar en el sector anterior, tanto superior como inferior. La clase 2 es una clase de alteración que puede ser de tipo esqueletal u óseo, de tipo muscular o funcional o de tipo dental. Tenemos, como ustedes saben, clases 2, primera división, clases 2, segunda división. Cualquiera de ellas, tanto la clase 2, primera división como segunda división, pueden responder a un tipo esqueletal, a un tipo funcional o a un tipo dental. Esto lo evaluaremos cuando hagamos el diagnóstico diferencial y el diagnóstico funcional. Ya vamos a ver cómo podemos realizar ese diagnóstico diferencial para llegar a obtener el diagnóstico correcto en relación a si es un tipo esqueletal u óseo, si es un tipo muscular o funcional, o si simplemente es un problema dental. Y con respecto a la clase 3, o también llamada mesioclusión verdadera cuando es de tipo esqueletal u óseo, en general hereditaria, la pseudomesioclusión funcional, y acá también debería aparecer la falsa clase 3 o dentaria. Entonces, siempre teniendo en cuenta estas características, son las que Angle enunció cuando hizo la clasificación de las maloclusiones, teniendo en cuenta siempre el primer molar superior permanente como fijo e inamovible. Ahora, cuando nosotros vamos a evaluar estas características, ya no nos vamos a dedicar solamente a la relación molar y canino. También nos vamos a dedicar a evaluar las bases óseas y la relación entre sí de ambos maxilares. Entonces vamos un poco más allá de lo que es meramente dentario. Y también tenemos dentro de estas relaciones anteroposteriores al prognatismo bimaxilar, que se lo puede también clasificar como un prognatismo bimaxilar óseo o dentario. Y ya vamos a ver cuáles son las diferencias. Bien, como dijimos, la clase 1, molar y canina de Angle, tiene la alteración en el sector anterior, como ustedes pueden observar.
hay una extrusión de los incisivos, hay apiñamiento, hay malposición de los elementos dentarios, ¿sí? Hay una posición palatinizada de un incisivo lateral, falta de espacio. Muy bien. Veamos, una mordida cruzada anterior también es donde los molares están en clase 1, es una mordida cruzada anterior en clase 1. Pero también se la llama falsa clase 3, porque el paciente nos va a mostrar ciertas características. Entonces, decimos que la mordida cruzada anterior o clase 1 o falsa clase 3 es la simple linguaversión de uno o más dientes anterosuperiores provocada por una anormal inclinación axial de los mismos, estando los molares en clase 1. Entonces, vemos esta situación y nosotros podemos decir, si miramos solamente este pedacito, esta parte, decimos un paciente de clase 3. Pero fíjense la relación molar, es una clase 1. ¿Qué pasó acá? Bueno, hay agenesia de los incisivos laterales. Por lo tanto, hay una falta de estructura dentaria para relacionarse correctamente con la cantidad de elementos dentarios que tiene el arco mandibular inferior. El arco mandibular, perdón. Entonces, tenemos que tener en cuenta estas situaciones, mirar muy bien la radiografía de nuestro paciente, la ortopantomografía, contar los elementos dentarios para saber que no falte ninguno y poder determinar así cuál es la alteración real que tiene nuestro paciente. Esta es una mordida cruzada anterior clase 1, que yo les decía recién que uno la denomina falsa clase 3. Entonces, la falsa clase 3 es cuando los molares están en clase 1 y se encuentra en el sector anterior una mordida cruzada. Bien. Veamos. Aquí tenemos otros ejemplos. ¿Ven? Bueno, observen también los problemas de longitud de arco de la dentición mixta que decíamos recién, cómo se observa pérdida de elementos dentarios por caries macropenetrante y destrucción total del elemento primario. Aquí una caries totalmente, digamos, que consumió el diente en su parte proximal y por lo tanto seguramente se ha mesializado ese molar y le está quitando el espacio necesario para que caninos y premolares erupcionen correctamente. Entonces, esto también, porque aquí tenemos una boca en dentición mixta, que está teniendo problemas de la longitud del arco. Observemos las características, una clase 1, pero tiene una mordida cruzada anterior. Son dos elementos los que van a quedar en mordida cruzada anterior. Esto puede y debe solucionarlo el odontólogo general. Ustedes pueden y deben solucionarlo con la aparatología que ya van a aprender en breve, pero primero tienen que hacer un correcto diagnóstico para saber que pueden corregirlo y que no estén queriendo corregir una verdadera clase 3. Entonces es importante, fíjense, si yo observo esta situación, digo, este paciente tiene una clase 3, porque tiene una mordida cruzada anterior. Sin embargo, vean lo que ocurre cuando yo les muestro el resto de la oclusión y veo el sector posterior. Fíjense. Los diastemas, la falta de espacio, el apiñamiento. Tenemos que saber por qué este arco superior tiene esa falta de espacio. Acá tiene que haber asociado alguna cuestión o alguna situación funcional que nos está, no nos está permitiendo, no le está permitiendo ese arco dentario superior desarrollarse en sentido transversal correctamente. Uno tiene que empezar a pensar que este paciente tiene una problemática funcional también, además de tener esos ejes de elementos dentarios superiores cambiados.
palatinizados. Aquí también, fíjense cómo esta situación va a ir alterando la relación que tiene este elemento dentario con sus bases óseas y va a ir generando una retracción gingival y a lo mejor, por supuesto, puede hasta producirse una fenestración en la zona basal porque el elemento dentario está trabado con el superior. Esto lo puede solucionar el odontólogo general. Fíjense este caso. Tenemos este niño que tiene una mordida cruzada anterior y también está lateralizando la mandíbula de una manera bastante marcada, a pesar de que tiene las cúspides impelentes de estos caninos que no le están permitiendo irse un poco más hacia ese lado donde se encuentra la traba dentaria. Estas cosas tenemos que poder observarlas, y poder hacer un correcto diagnóstico y una correcta anamnesis de nuestro paciente cuando está sentado en el sillón. Si bien las fotografías son muy importantes para poder hacer el análisis tranquilo, ya evaluando todas las características que tiene el paciente en su boca, sin tenerlo sentado en el consultorio. Pero la parte funcional, la evaluación de la parte funcional siempre es muy importante. Veamos entonces cómo hacemos el diagnóstico diferencial de clases 2 o distoclusión. ¿Se acuerdan que habíamos visto que las clases 2 podían ser clases 2 primera división, clases 2 segunda división, pero en este caso estamos hablando de una relación de clase 2 muscular o de una relación o una distoclusión ósea? ¿Cuándo decimos que la clase 2 es muscular? Cuando observamos que hay una adaptación muscular a una interferencia oclusal. El paciente va a cerrar la boca, encuentra la interferencia y lleva su mandíbula hacia distal. Y en el momento de tener la boca en oclusión, nosotros observamos que hay una clase 2. Pero en realidad hay una interferencia oclusal que hace que la musculatura lleve la mandíbula más hacia atrás, más hacia distal. Mientras que en una clase 2 ósea, esto ya es una displasia ósea y puede ser producto de un maxilar superior grande y una mandíbula pequeña, o de un maxilar superior normal y una mandíbula más pequeña, o un maxilar superior grande y una mandíbula normal. Pero las estructuras óseas están como desajustadas, no, es como si no pertenecieran a la misma persona. Entonces, ¿cómo podemos nosotros realizar nuestro diagnóstico diferencial? Podemos poner nuestras manos en la zona mentoniana y observar cuando el paciente va a cerrar que el mentón describe un arco, un salto de cierre hacia distal, mientras que cuando abre y cierra en una clase 2 ósea la mandíbula, lo hace sin realizar ningún salto ni ningún movimiento raro. Es un arco muy ligero al ocluir. Abre y cierra siempre en esa posición. Mientras que, como decíamos recién, en la muscular el punto mentoniano llega a la interferencia y la salva para irse más hacia atrás. Generalmente, la muscular está acompañada por la presencia de hábitos disfuncionales, que es lo que decíamos antes. Un hábito disfuncional no solo genera una alteración en sentido anteroposterior, un hábito disfuncional va a generar también una alteración en sentido transversal. ¿Por qué? Porque ustedes lo vieron en funciones a esto. Cuando la postura lingual es baja, los músculos faciales comprimen los arcos dentarios, las estructuras óseas de los maxilares, y ese maxilar superior que necesitaba del apoyo de la lengua en su superficie palatina, no lo tiene y entonces se comienza a comprimir en sentido transversal y a formar una especie de triángulo
Los incisivos se van hacia vestibular, pero el maxilar se comprime, se achica de tal manera que el arco mandibular ya no entra, no puede hacer una correcta oclusión. Entonces, puede distalizarse o puede lateralizarse, según cómo le quede más cómodo la oclusión para hacer máximos puntos de contacto. Entonces, la muscular generalmente está acompañada por la presencia de hábitos disfuncionales. En un paciente que tiene una distoclusión ósea, el perfil es siempre retrognático y no mejora en apertura ni en cierre. En cambio, en la muscular, al ocluir la mandíbula, primero se contraen las fibras anteriores y medias del músculo temporal y al final las fibras posteriores. Si ustedes ponen sus manos en la parte temporal del paciente, en la zona temporal de la cabecita del paciente, van a observar o van a sentir que primero hay contracción de fibras anteriores y luego, al concluir, se contraen las fibras posteriores del músculo temporal. En la distoclusión ósea, las bases óseas parecen ser inadecuadas, que es lo que les decía antes. Parece que no correspondieran a la misma persona, ¿sí? Particularmente la superior parece ser inadecuada. Y con respecto a las contracturas del músculo temporal, lo hace simultáneamente en el momento del cierre porque no hay ninguna interferencia que haga que el músculo cambie y lleve la mandíbula un poco más atrás para salvar las interferencias. Entonces, la muscular es una adaptación muscular a una interferencia oclusal. El punto mentoniano describe un salto hacia distal en el cierre y ahí se siente las contracturas de las fibras anteriores y luego las fibras posteriores. Y está generalmente acompañada por la presencia de hábitos disfuncionales. Mientras que la ósea es una displasia ósea, el punto mentoniano describe un arco ligero al ocluir, el perfil es retrognático y no mejora en apertura ni en cierre, o sea, el perfil mandibular, ¿verdad? La base ósea particularmente superior parece ser inadecuada, mientras que todas las porciones del músculo temporal se contraen simultáneamente en el momento del cierre, por lo que describe un arco ligero al ocluir. Veamos las características, ¿ven? Como les decía antes, esta niña es una niña que tiene problemas de anquiloglosia, que, como si ustedes observan, tiene las papilas, las arrugas palatinas, perdón, muy marcadas, poca función lingual en esta zona. Si ustedes ven, ese arco dentario no es tan arco, sino es más bien triángulo. Más arco es el arco inferior porque es donde la lengua asienta. Entonces, el arco superior comienza a comprimirse y los incisivos comienzan a protruirse. Por supuesto que la relación es de clase 2. La cúspide mesiovestibular del primer molar superior va a ocluir entre la vertiente distal del premolar, del segundo premolar, y la mesial del primer molar permanente. Y el canino también está totalmente ubicado diferente a lo que debería ser si tuviera una relación normal. La vertiente distal del canino superior ocluye con la vertiente mesial del canino inferior. Entonces acá podemos observar una clase 2 primera división, con toda la problemática, pero sabemos que a esta niña, si nosotros le solucionamos la relación transversal, mejoramos la relación que tienen esos maxilares y solucionamos la problemática funcional que tiene esta niña de postura lingual, que en realidad es un problema de anquiloglosia y que hay que reeducar u operar y reeducar, se va a ir solucionando porque el problema era muscular y no óseo. Ahora veamos, en un paciente que tiene una clase 2, segunda división, ya las características son diferentes porque existe una base ósea que, que cubre completamente, una base ósea superior que cubre totalmente a la mandíbula. Recuerdan ustedes
que el patrón en tapa de caja que tienen la oclusión en las distintas plataformas de Schwartz, ustedes recuerdan que estaba la tapa de caja y que era la que tenía la carga hereditaria de llevarnos a una relación de clase 2, segunda división, por la gran sobremordida que hay en ella. Fíjense esa relación de maxilares y de basales y de sobremordida y de poco desarrollo en sentido anteroposterior que tiene esa mandíbula. Entonces, esa es la gran diferencia. Las anomalías de clase 2 o distoclusión funcionalmente también se dividen en 3 tipos según los movimientos mandibulares, desde la posición de reposo a la oclusión. Entonces tenemos, en algunos casos hay movimiento de rotación sin componente de deslizamiento, en otros hay movimiento de rotación con deslizamiento posterior, que era lo que yo les decía, y otra clasificación es movimiento de rotación con desplazamiento anterior. Entonces veamos. Acá tenemos el paciente cuando abre, hace solamente una rotación con un movimiento hacia distal sin ninguna otra movilización mandibular. Pero acá, por ejemplo, hace un pequeño recorrido hacia atrás y luego hacia adelante. Y en esta otra, que es la D, hace 2 movimientos de posicionamiento mandibular para llegar luego a la distoclusión, cuando hace la apertura. Veamos un ejemplo. En este caso, fíjense que era el primero que hacía el movimiento de apertura y cierre. En este otro caso, que iba hacia atrás y hacia adelante. Entonces, esas características nosotros tenemos que poder analizarlas y poder reconocerlas. Cuando nos referimos a la clase 3 o mesioclusión, tenemos, como dijimos antes cuando hablábamos de la clasificación, las clases 3 verdaderas u óseas y las pseudos o musculares. La verdadera es una displasia ósea, se evidencia a través de los tejidos blandos y del perfil del paciente. Ustedes, cuando llega un niño al consultorio, muchísimas veces la muscular se enmascara, mientras que la verdadera ya viene el papá o la mamá con las mismas características faciales además, porque es una clase 3 hereditaria. Mientras que en la pseudo hay una adaptación muscular, como dijimos antes, también en la clase 2, a una interferencia oclusal, y los tejidos blandos también van a ocultar la situación dentaria. El punto mentoniano en la clase 3 ósea describe un arco ligero al ocluir, mientras que en la pseudo, en la muscular, el punto mentoniano describe un salto hacia adelante en el cierre mandibular. En el perfil de la verdadera siempre vamos a ver una carita cóncava, un perfil cóncavo. No mejora en apertura ni en cierre. Podemos tener un perfil cóncavo o recto, pero nunca vamos a tener un perfil convexo. Mientras que en el paciente que tiene una mesioclusión muscular o pseudo mesioclusión, el perfil va a mejorar cuando el paciente abre la boca y va a empeorar en el cierre porque encuentra la interferencia y desvía. En cuanto al ángulo mandibular, en la ósea siempre vamos a obtener un ángulo mandibular obtuso de 130 a 140 grados, mientras que el ángulo goníaco en el paciente que tiene una mesioclusión pseudo o muscular, el ángulo es más bien recto y generalmente de 120 grados. Mientras que en la verdadera, la clase molar es siempre clase 3, los ejes dentarios inferiores están inclinados hacia el lingual porque tratan de encontrar el contacto con los antagonistas superiores. Y en la relación molar de la pseudomesioclusión,
muchas veces es de clase 1 y al ocluir pasa a una clase 3. Es diferente de la falsa clase 3 que está en clase 1 molar y que los elementos anteriores están en mordida cruzada anterior. En esta, cuando hace el cierre, en la pseudomesio, cuando hace el cierre, realmente se pone la relación molar en clase 3. Por eso nunca el diagnóstico debe ser estático, también tiene que ser funcional, para que nosotros podamos evaluar las características de esa clase 3. Tenemos que saber a ciencia cierta si es una clase 3 ósea, que no la va a tratar nunca el odontólogo general, solo la va a diagnosticar y la va a derivar a quien corresponda y lo más prontamente posible para que se pueda tratar y armonizar esos maxilares, mientras que la pseudomuscular muchas veces la intervención del odontólogo general está más que bien recibida. Y también en la pseudomesioclusión, los ejes dentarios tienen la inclinación normal, no tienen una inclinación diferente. Siempre esa característica es muy importante a la hora de definir cuando hay duda si es un paciente de clase 3 ósea o de un paciente de clase 3 muscular. Observemos, el ángulo goníaco, como decíamos, es abierto. Fíjense, la postura lingual de ese paciente está tan baja que ni se ve. También está asociada, por supuesto, las clases 3 están asociadas siempre a una postura lingual baja. El perfil es recto o cóncavo, nunca va a ser convexo. ¿Ven? Es un perfil recto. Y fíjense cómo los ejes de los incisivos están hacia palatino, los inferiores, buscando contacto con sus antagonistas. Fíjense que acá tenemos además una mordida cruzada circular, completa, en sentido transversal y anteroposterior. Recuerdan que les comentaba antes de la otra paciente que tenía una postura lingual baja. Bueno, este paciente además tenía una anquiloglosia. Fíjense, las arrugas palatinas, ni siquiera nunca creo que la lengua tocó esa zona, ¿no? Y todavía acá le falta la erupción de los incisivos laterales. Así que pobre arco superior. Mientras que fíjense lo bien semicircular que es el arco inferior. Bien, estas serían las características que nosotros observamos en un paciente de clase 3 ósea. Con respecto a las mordidas cruzadas, anterior o clase 1, ya lo vimos antes, también tenemos que considerar dentro de las clases 3, la falsa clase 3, que ya la vimos antes, que es un simple cambio de ejes dentarios, pero la relación molar es de clase 1. Por eso la alteración se encuentra en el sector anterior. Acá además tenemos los caninos en mordida cruzada lateral, pero también están en clase 1. Bien, veamos el biprognatismo dentoalveolar y dentomaxilar. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? El prognatismo dentoalveolar es cuando hay una protrusión de ambos procesos dentoalveolares en sus bases óseas normales. A veces hasta por un empuje lingual, un paciente que tiene una clase molar de clase 1 y canina, tiene los incisivos protruidos, pero tanto los superiores como los inferiores. Ya lo vamos a ver, ya vamos a ver las características. Puede surgir el corrimiento mesial de los dientes de ambos arcos, pero siempre relacionados entre sí. Cuando hay macrodoncia puede ocurrir esta relación de biprognatismo dentoalveolar y cuando hay maxilares más pequeños y a veces dientes normales. No solo en la macrodoncia, porque la macrodoncia es cuando tenemos arcos normales y dientes grandes. Acá es cuando hay arcos grandes, pequeños y dientes normales. Mientras que la dentomaxilar es una situación esquelética, es hereditaria. Ambos maxilares están adelantados
con respecto a la base craneal y a la cara. La intercepción no es una estrategia de tratamiento satisfactorio. Acá no podemos hacer un tratamiento interceptivo. Es característico de algunas etnias, ya no se dice más razas, se dice etnias, como es la etnia negra, y requiere un análisis muy exhaustivo de su herencia y de su patrón esquelético básico, porque muchas veces, queriendo mejorar o cambiar, modificamos demasiado el perfil y lo arruinamos. Veamos, este es un ejemplo de un paciente que tiene una alteración dentoalveolar. Fíjense dónde está la lengua. Es un paciente que tiene un empuje lingual que va llevando los incisivos hacia adelante. Los va protruyendo, pero las bases óseas son normales. Probablemente entre la lengua y el tamaño dentario ahí hay un gran componente de inestabilidad en esa boca. Mientras que, teniendo en cuenta diferencias raciales en el cráneo, fíjense que el cráneo negroide es distinto, es mucho más protruido todo este sector que su base craneal. Es diferente al cráneo del caucásico. ¿Ven? Es como que el cráneo y la base craneal están más atrás y tienen los maxilares como más protruidos. Tienen otras características, fíjense, es más protruido que el caucásico, el arco, los arcos dentarios también. Entonces, veamos las características raciales, de las que hablábamos antes, o étnicas, cómo tienen todos sus ambos maxilares protruidos con respecto a su base craneal. Tienen otro tipo de belleza, diferente a la nuestra. Tienen esa frente mucho más aplanada, mucho más hacia atrás, que es toda su base craneal, y todos sus maxilares adelantados. Muy bien. Las anomalías en dentición mixta y permanente, según las relaciones verticales, se refieren a la mordida abierta o hipoclusión, que puede ser anterior, debida a hábitos, a raquitismo, que impide la erupción de los elementos dentarios. También puede ser una mordida abierta o hipoclusión posterior, producto de una interposición lingual en los sectores laterales, de dientes anquilosados, mientras que las sobremordidas o hipoclusión pueden aparecer o pueden encontrarse en molares que están en clase 1, molares que están en clase 2, como estos ejemplos que ustedes observan. Este puede ser una clase 2 o una clase 1. Acá da la sensación de que fuera una clase 2. Mientras que esta hipoclusión, si ustedes observan, esta hipoclusión también está asociada a un cambio, fíjense los ejes de los elementos dentarios posteriores. Y a esa postura lingual, evidentemente, el principal productor de esta situación es la postura lingual, la interposición lingual, que no permite el desarrollo transversal correcto de este maxilar y por lo tanto genera esta alteración de hipoclusión o mordida abierta anterior. Veamos la mordida abierta anterior o hipoclusión, como dijimos, que es una anomalía vertical, es el resultado del desarrollo vertical insuficiente, impide que un diente o grupos de dientes encuentren a sus antagonistas en el arco opuesto, provocando una ausencia localizada de la oclusión cuando es anterior o cuando es posterior, y pueden ser causadas por trastornos en la erupción dentaria, por interferencias mecánicas, como ya dijimos, hábitos, o por una displasia ósea marcada. También por problemáticas que tienen que ver con problemas neuromusculares, que son las complejas, las posteriores, que son mucho más difíciles
de solucionar. Entonces, las mordidas abiertas, como dijimos, anomalía vertical, que según el lugar en donde asientan, se van a clasificar en dentarias y en óseas. Las dentarias involucran dientes y procesos alveolares sin producir demasiadas alteraciones de crecimiento ni generar cambios exagerados en la estética facial, aunque la presencia de esta condición inexorablemente irá modificando las estructuras subyacentes. ¿Por qué decimos esto? Porque si la causa persiste, que es el hábito de interposición lingual o de postura lingual baja, va a ir remodelándose por aquello de que la función hacia el órgano, va a ir cambiando la estructura de los arcos dentarios y por lo tanto inexorablemente va a ir modificando esa estructura ósea subyacente. Mientras que cuando tenemos mordidas abiertas óseas, están asociadas a displasias esqueléticas verticales con divergencia entre los maxilares, el aumento de la altura facial anterior con una relación vertical dentaria, que puede ser normal la relación vertical dentaria, pero que las basales óseas y la estructura está produciendo esa mordida abierta esquelética y que se asocia generalmente a patrones dólico-faciales. La mordida abierta anterior, como dijimos, está asociada a hábitos disfuncionales como son la succión digital, la succión de mamadera, chupete, la interposición lingual, la deglución atípica o disfuncional. Y las displasias óseas pueden ser producto de micrognasias, o sea, maxilares pequeños, hipertrofia mandibular, otros trastornos graves del esqueleto craneofacial, raquitismo. Estas serían las causas que pueden estar generando estas displasias óseas o estos hábitos disfuncionales producto de estas alteraciones. Estas ya sabemos que son causas proximales que generan alteraciones oclusales. Y bueno, las displasias óseas son hereditarias o pueden ser también congénitas, producto de alteraciones de síndromes. Bueno, vemos la succión digital, las alteraciones que producen, ya las vimos cuando vimos diagnóstico etiológico, según sea esa succión, si es compulsiva, si es en un rato, si es todo el tiempo, qué tipo de postura digital adopta el niño, cómo va a ir modificando esas estructuras, generando un cambio en la rotación mandibular y por supuesto que cuanto más dólico sea el paciente, más florida y más grande va a ser la alteración que muestre en su estructura facial y en su oclusión. Acá también otro paciente con mordida abierta anterior que hace interposición lingual. Este paciente tenía succión digital y hacía la succión de un lado más que del otro. Bueno, todas las alteraciones que se van produciendo, pero como les decía, fíjense cómo se comprime, se reduce el ancho de ese maxilar por culpa de la falta de un comportamiento normal de la postura lingual. Bien. Y estas son pacientes que tienen ya displasias óseas, que observamos esas mordidas abiertas donde solo tocan o contactan los molares, el sector posterior. Bueno, son alteraciones muy difíciles de corregir porque están, como les decía, asociadas a patrones neuromusculares alterados. Por supuesto, el odontólogo general lo único que puede hacer es derivarlo y tratar de ayudarlo con respecto eh, a su higiene dental, a mejorar toda su estructura gingival y dentaria.
y derivarlo lo más pronto posible a quien corresponda para ver la posibilidad de solucionar de alguna manera estas situaciones. Dentro de las mordidas abiertas tenemos la mordida abierta anterior, también llamada mordida abierta simple, que es la falta de contacto en la zona de los incisivos y caninos, y la mordida abierta posterior, como les dije antes, llamada compleja o completa, donde falta el contacto de los sectores laterales y se observa la separación de ambas superficies oclusales. Es importante tener en cuenta esta situación para darnos cuenta de qué tipo de mordida abierta tiene nuestro paciente. Ojalá sean muy pocas las que podamos ver. Una mordida abierta simple, una mordida abierta compleja, que era lo que habíamos visto recién. Fíjense esta interposición lingual y fíjense esta otra interposición lingual de este otro paciente, cómo esa postura lingual baja generó la compresión de ese maxilar y la falta de desarrollo de ese maxilar superior. ¿Cuáles son los signos y las características clínicas de esas mordidas abiertas? Tenemos un tercio inferior aumentado, tenemos incompetencia labial, incompetencia lingual entre los arcos interposición lingual entre los arcos dentarios, pacientes respiradores bucales, lógicamente, arcos dentarios en infraoclusión, alas de la nariz estrecha, alteraciones posturales, acuérdense del síndrome de la microrrinodisplasia. Todas esas características se encuentran acá. Tercio inferior aumentado, ¿sí? Incompetencia labial, interposición lingual, arcos dentarios totalmente desarmónicos, respiración bucal, alas de la nariz estrechas, así paradas como buscando aire, alteraciones posturales. Fíjense, todas esas características, el tercio inferior aumentado y, lógicamente, cambios en las estructuras de esos maxilares que fueron recibiendo las fuerzas musculares que fueron generando ese tipo de alteración. Fijémonos aquí en los cefalogramas, cómo podemos darnos cuenta. La altura facial inferior está aumentada según la cefalometría de Bjork-Jaraback y está disminuida la altura posterior, por eso tenemos ese ángulo goníaco tan abierto, aumentado. La altura de la rama está disminuida. El porcentaje de las alturas refleja también el patrón de crecimiento vertical con rotación posterior mandibular, o sea, un paciente dólico facial. Mientras que en Ricketts tenemos, cuando observamos la cefalometría de Ricketts, la altura facial inferior está aumentada, muy aumentada la altura facial inferior. El eje facial está disminuido, tiene un eje muy pequeño, menor del valor normal. El plano palatal está muy elevado, muy aumentado. El plano mandibular está también aumentado. El ángulo del arco mandibular está también aumentado. Está disminuida la altura facial posterior y tenemos el overbite está disminuido, alcanzando notables diferencias en milímetros que pasarán de cifras positivas a cifras negativas. Entonces, también en la cefalometría que nosotros habíamos visto, tenemos este tipo de situaciones que nos orientan en el diagnóstico. La mordida abierta posterior nos muestra que en estos pacientes que tienen displasias óseas, también existen hábitos disfuncionales como es el empuje lingual. También se producen la presencia de dientes primarios anquilosados, que hay hipertrofia mandibular,
hay trastornos graves del esqueleto craneofacial. Entonces, todo esto va generando esa grave alteración con el que el paciente llega a nuestra consulta. Observemos las distintas interposiciones linguales. Estas son discinesias laterales. Fíjense cómo están sumergidos estos elementos primarios del sector intermedio. Fíjense en este paciente de clase 3, porque es evidente que es una clase 3, ¿verdad? Cómo la postura lingual todavía empeora la situación. Esta ya la habíamos visto antes. Estas son discinesias circulares porque abarcan prácticamente toda la oclusión. La lengua se interpone en todos lados. Y ahora hablamos de la mordida cubierta o sobremordida. La mordida cubierta o sobremordida más comúnmente se ve en la clase 1 y en las clases 2. Y es distintivo, característico de la maloclusión de clase 2, segunda división, donde ya el patrón genético de este paciente es de la plataforma de Schwartz en tapa de caja, donde la mandíbula no pudo realizar esos movimientos anteroposteriores de fricción sobre el reborde del maxilar superior, desdentado por supuesto, en el momento del amamantamiento, que es una traba que le impide mejorar esa relación distal que tiene la mandíbula en el momento del nacimiento. Puede observarse la altura facial inferior disminuida, la rama mandibular es más corta, el primer molar está mesializado, el primer molar permanente está mesializado, o sea que está en una relación de clase 2. Observemos la mordida cubierta anterior. Este paciente tiene además esa falta de desarrollo de la mandíbula con esa gran compresión de los sectores laterales. Y por supuesto, esa sobremordida profunda del sector anterior. Tenemos más ejemplos para poder ver las características de una mordida cubierta anterior. Las anomalías en dentición mixta y permanente según las relaciones transversales pueden ser mordidas cruzadas, dentarias de uno o más dientes, muscular, ósea. Dentro de las mordidas cruzadas óseas tenemos la discrepancia en el ancho maxilar y mandibular. Las causas que pueden producir estas mordidas cruzadas laterales o posteriores cuando son dentarias, la inclinación localizada de uno o varios dientes que no afectan el tamaño o la forma del hueso basal, cuando hay adaptaciones musculares para que la oclusión se acomode adecuadamente, cuando las líneas medias óseas coincidirían en apertura y se van haciendo divergentes cuando el paciente va ocluyendo, que era lo que comentábamos antes. Cuando hay una compresión de los arcos del arco dentario superior por una postura lingual muy baja, la mandíbula tiene una forma más semicircular, lógicamente por las fuerzas musculares de la lengua, y el maxilar está comprimiéndose, achicándose, perdiendo su ancho normal. Y por lo tanto, al ocluir, puede la mandíbula deslizarse hacia un lado o hacia el otro o retruirse hacia una posición más distal. En los casos de las mordidas cruzadas, es que la mandíbula adoptó una posición más lateralizada. Y por lo tanto, en el momento de la apertura, van a coincidir las líneas medias y se van a hacer divergentes en el momento de ocluir, lógicamente. Algunos dientes pueden no estar centrados en su relación bucolingual en el proceso alveolar y también esto le da la característica de una causa de mordida cruzada lateral dentaria. El diagnóstico es muy importante
porque tenemos que evaluar la simetría del arco. ¿Y cómo hacemos para evaluar la simetría del arco? ¿Ven lo que les digo? Probablemente si nosotros hacemos que el paciente abra la boca, fíjense cómo las líneas medias en cierre no coinciden, pero probablemente si el paciente abre la boca, o si nosotros tomamos impresiones de estos maxilares y hacemos coincidir las líneas medias, seguramente la relación de contacto de los dientes posteriores, superiores e inferiores va a ser muy de borde a borde, va a ser una relación muy inestable y por lo tanto en el momento del cierre el paciente busca una relación más de confort y de mayor contacto dentario. ¿Cómo evaluar si la compresión es uni o bilateral? Ya lo vimos cuando hicimos los índices, cuando aprendimos los índices, pero lo volvemos a repetir. Vamos a marcar la línea media ósea desde la segunda arruga palatina hacia un punto equidistante entre ambas foviolas palatinas y con un compás de punta seca o con un calibre medimos desde la línea media ósea hasta la fosa central del primer molar, de un lado y del otro. Y luego también hacemos, en este caso como una dentición permanente, hacemos, por ejemplo, la medición de mayoral, que nos va a decir que el ancho molar tiene 47. Entonces, si nosotros sabemos que la norma es de 47, lógicamente, si me va a dar la mitad igual que a la otra mitad y me va a dar 47 la medida total, no hay una compresión. Pero si yo tengo, por ejemplo, 45, ya sé que tengo 2 milímetros de compresión de ese arco dentario superior. Tengo que saber si tengo 1 milímetro de un lado y 1 milímetro del otro, o si los 2 milímetros corresponden a un lado del arco. Entonces, puedo saber si esa compresión es uni o bilateral. Ahora, las causas que pueden producir las mordidas cruzadas laterales o posteriores cuando son musculares. Bueno, sabemos que puede ser una adaptación funcional a una interferencia dentaria, que primero fue dentaria y luego se transformó en muscular porque como la musculatura tiene memoria, trata de evitar la interferencia y ya busca evitar ese contacto y ya lo hace en forma autónoma, digamos, o automática. Es similar al tipo dentario, solo que los dientes no están inclinados dentro del proceso alveolar. También puede ser una adaptación a otro tipo de interferencia, pero que sin tener una inclinación dentro del proceso alveolar de los elementos dentarios. Y no hay una diferenciación precisa entre los dos tipos. La diferencia es que en la dentaria hay que mover dientes y en la muscular hay que cambiar patrones reflejos. Probablemente también debiéramos a lo mejor cambiar posiciones o contactos prematuros que pudieran estar modificando ese patrón reflejo neuromuscular. Observemos las mordidas cruzadas. En este caso, pareciera que es una mordida cruzada bilateral porque las líneas medias eh, no están diferentes. El paciente tiene un cierre de línea, en oclusión las líneas medias están alineadas. Entonces, observamos que tiene un arco dentario inferior bastante semicircular, mientras que el arco superior es bien triangular, poco desarrollo de arrugas palatinas, bueno, de lo que venimos hablando, y falta de desarrollo de esa estructura ósea. Entonces, deberemos saber si esto es bi o unilateral. En este caso, da la sensación de ser unilateral. Bilateral. En estos patrones musculares que producen esa compresión marcada y esa contractura marcada de los músculos succionadores que hacen que el paciente succione su propio músculo y va generando la compresión en sentido transversal, además de las lesiones bucales. Por eso es importantísimo
que uno realice una correcta anamnesis y un correcto análisis funcional. Fíjense cómo esta situación generó una mordida cruzada en tijera, que ya vamos a ver cómo se producen. Entonces, las causas que pueden producir mordidas cruzadas laterales o posteriores óseas son el crecimiento asimétrico del maxilar superior o del maxilar inferior, pudiendo deberse a patrones heredados o a traumas que impiden el crecimiento normal del lado afectado. La falta de concordancia en los arcos dentarios en su ancho de los maxilares entre sí, pudiendo ser el producto de alteraciones funcionales no tratadas precozmente. Bueno, fíjense, aquí tenemos ejemplos que nos muestran las mordidas cruzadas de estos pacientes posteriores. Este era el paciente de clase 3 que tiene una falta de concordancia de ambos arcos, de ambos maxilares, una causa ósea hereditaria, ¿sí? Pero acá tenemos probablemente situaciones dentarias y musculares que provocaron esta mordida cruzada. Y aquí tenemos las distintas clases de mordidas cruzadas. Fíjense, esta es una oclusión cúspide a cúspide. Esta oclusión cúspide a cúspide es muy inestable y probablemente el paciente, cuando haga el cierre, haga una mordida cruzada lateral que uno cree que es unilateral. Ahora, si ustedes observan, el ancho del maxilar no es un maxilar insuficiente, no es un maxilar pequeño. Probablemente puede deberse a ejes de elementos dentarios mal ubicados. Acá tenemos otra situación. La base inferior es insuficiente aparentemente con respecto al maxilar superior y entonces nos va a dar una relación de una falta de oclusión bucal, que sería una mordida cruzada en tijera, que le llamamos. Acá tenemos una relación oclusal transversal normal de ambos arcos dentarios. Acá tenemos una mordida cruzada bilateral, si ustedes observan, es una mordida cruzada bilateral porque de ambos lados los molares están ocluyendo hacia palatino. Y acá observamos una relación entre el ancho del arco superior y el inferior diferentes. Lo mismo que acá, donde tenemos una falta de oclusión lingual. Esta era oclusal y esta es lingual. ¿Por qué? Porque el inferior engloba totalmente al maxilar superior. Estas son las características, los distintos tipos de mordidas cruzadas. Hay muchas más, pero por supuesto, porque si tenemos ejes inclinados y maxilares normales, maxilares pequeños con ejes inclinados, bueno, hay un sinfín de situaciones que pueden producir una mordida cruzada lateral o transversal. Fíjense en estos casos, un maxilar totalmente atrésico, comprimido, pequeño, muy alto, una gran compresión que me está produciendo una mordida cruzada posterior lateral. Otro que tiene ejes de elementos cambiados y me está provocando una mordida cruzada en tijera. Y esta otra, que era la que les mostraba recién, que lo hace totalmente al revés. El equilibrio y la armonía en el desarrollo maxilofacial responde a la interacción de múltiples factores, tanto genéticos como ambientales. Por eso también aquí la causa, o sea, el diagnóstico etiológico, es tan importante como la diferenciación del lugar donde asienta la alteración. El rol y la interacción de las estructuras relacionadas con la vía aérea superior y los procesos de desarrollo y su patología son fundamentales y determinantes en los resultados finales de la constitución de la cara y la vía aérea. Esto es
Muy importante tenerlo en cuenta. Todo está relacionado con todo. El abordaje de estos pacientes requiere de un enfoque interdisciplinario donde la patología otorrinolaringológica desempeña un papel fundamental en la génesis de trastornos ortodóncicos. Por eso, cuando nosotros hablamos de la derivación oportuna, no es solo al ortodoncista, sino también qué provocó esa alteración oclusal. Probablemente un paciente que tenga una obstrucción de sus vías respiratorias, altas o bajas, y que necesitamos que la vía aérea se libere para que luego de liberada la vía aérea, la función, el hábito respiratorio vuelva a ser normal. Por lo tanto, también interviene ahí el fonoaudiólogo. Y luego, también para devolverle la forma a esa estructura, interviene el ortodoncista, el ortopedista y a veces hasta el cirujano cuando necesitamos realizar una cirugía ortognática. Bueno, hemos concluido con este teórico. Nos vemos la próxima clase. Muchas gracias.